Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en Los Constitucionalistas, Rodrigo Galindo y Anadelia Sánchez Gutiérrez, como siempre, buenas noches. Hoy vamos a hablar de el aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, aquí en este canal, Los Constitucionalistas. Buenas noches, Anadelia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos los que nos escuchan. Muy polémica la ceremonia del aniversario de la Constitución de 1917. ¿Cuál es tu panorama, Rodrigo, al respecto? Sin el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, el Qué gran triste. ausente. El Poder Oye, Judicial, el gran sí, ausente. creo que si ya de por sí digo, sin criticar al gobierno actual, porque creo que somos un canal apolítico, pero creo que si había personas como Lenia Batres, Loreta, Yasmín Esquivel, pues por lo menos las hubieran invitado a ellas, ¿no crees? Sí estuvieron ellas pero no estuvieron como en el panel, ¿no? Estuvieron como invitadas, lo cual me parece pues muy significativo en el sentido en el que, bueno, es un acto en el que están los tres poderes, ¿no? Y de todos los gobiernos. Finalmente es nuestro pacto fundacional y están todos, ¿no? Pueblo, gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales y poderes judiciales estatales, poderes judiciales federales y desde luego pues es el gran día de la Constitución de 1917 que está también la duda de que si fue una nueva constitución o era más bien la reforma del 56, pero bueno, eh, ya se tomó como una nueva, y cómo llegamos acá, ¿no? A 108 años, con cuántas reformas, ¿no? Por ahí tenías el dato. Fíjate que sí, es una constitución ya demasiado transformada, creo que al modo en el que el gobierno que se encuentra en ese momento la hace y deshace como quiere. Actualmente tiene 271 reformas. Creo que tenemos que saber, las personas que nos hacen el favor de escucharnos, que la intención desde que se realiza la Constitución en 1917 no era como tal, históricamente hablando, el hacer una nueva Constitución, sino más bien reformar la Constitución de 1857. Y bueno, pues al haberse transformado y sobre todo destacar la implementación en esta constitución, sobre todo de los derechos sociales, que creo que es el dato importante que lo hace precursor al Estado mexicano y que actualmente pues ha sufrido una transformación en la que vemos que, como tú dices, el Poder Judicial no estuvo presente, creo que era importante. Creo que aquí es donde ya vemos, sin lugar a duda, la crisis constitucional en México. De la que hablamos Y y tenemos un video. sí, y Ok. que creo que está trayendo como consecuencia, ya a nivel internacional, problemas a nivel comercial. Vimos la semana pasada, en diferentes medios como Claudia Sheinbaum tuvo un acercamiento con Donald Trump, en donde dice que se van a mandar a 10,000 personas de la Guardia Nacional como parte de la negociación, en donde ella se pone la camiseta, ¿no? Y dice, fue en un acto nacionalista, heroico, y yo creo que fue al revés. Yo considero desde mi punto de vista que esos 10,000 elementos que se están mandando es porque es la presión que está ingresando Estados Unidos. Y pues eso es, grosso modo, lo que opino. Rodrigo, ¿tú qué quieres To- mencionar? Totalmente, totalmente. Y digo, aquí voy a defender un poco al gobierno en turno, no en el sentido de defenderlo, sino de que no fueron los primeros que empezaron con esto. O sea, realmente desde que nace nuestra constitución está el debate. A ver, la constitución no es No un es un código, código. no es un código, es un documento fundacional y fundamental que da la estructura del Estado y los derechos fundamentales. Nada más, todo lo demás está reglamentado en leyes generales, leyes nacionales, leyes federales y constituciones estatales y leyes estatales, ¿no? Entonces, este tema de hacer la Constitución ya un código es algo que nos está trayendo problemas. Y como bien dices, ¿no? Este tema de Estados Unidos, pero está también el tema del maíz transgénico que lo mandan a la Constitución y de repente el TEMEC dice, oye,
perdóname, pero no puedes poner una cuestión porque tienes un acuerdo comercial conmigo de compra de mi maíz, entonces, pues hay cosas que de verdad no van en la Constitución, ¿no? Y es algo que como constitucionalistas lo tenemos clarísimo, y por ejemplo Estados Unidos lo tiene clarísimo, ¿no? No hay reformas constitucionales porque para eso están las leyes, ¿no? Para eso están la legislación secundaria. Realmente la Constitución, además de ser una ley, es un pacto fundacional, es un pacto que nos da sentido como mexicanos y que les luego protege nuestros derechos también. Eh, pero sí, pero definitivamente pues es algo que se vio aquí un cambio muy grande que, para decirlo bien, empezó pues el PRI, ¿no? Empezó el Partido de la Revolución Democrática, empezó a hacerle modificaciones, digo, no tanto como ahorita, pero pues ellos empezaron, ¿no? Por así decirlo. Claro, se ha hecho una constitución a modo, dependiendo del gobierno y la situación, el momento histórico que se está viviendo en el país. Es una constitución completamente reformadora, completamente reformada, que como lo platicábamos, a diferencia con Estados Unidos, que tiene un estado realmente federal, que tiene una constitución realmente rígida, que no ha sido modificada, que sabe cuáles son las reglas, pues obviamente hace críticas muy duras al Estado mexicano y que pues eso trae consigo que ahorita estemos viviendo esta etapa de negociaciones comerciales, de negociaciones con el crimen organizado. Creo que realmente los mexicanos sí deberíamos de preocuparnos por la situación constitucional del país y más cuando ya ves una ceremonia, un protocolo en el que no vemos al Poder Judicial. Digo, por mucho que haya habido un rompimiento, que se rompieron las bases del Poder Judicial, que se rompió ese freno, ese contrapeso, creo que ya es más que declarada la guerra entre los tres poderes de la Unión, Rodrigo. Y desde luego, pues aquí la idea es armonizar, ¿no? Armonizar. Yo no, yo como tal, pues no creo que haya una guerra. Digo, al final, muchos de los del poder, de los miembros del Poder Judicial, pues unos aceptaron la reforma, unos estuvieron en contra. Por ahí tuvimos, como dices, varias crisis constitucionales. Vimos un tribunal electoral que, bueno, desde luego, pues falló a favor de la reforma. En fin, como que vemos un poquito dividido, pero el Poder Judicial, pero creo que en algo tan importante como la Constitución, pues sí es algo que debemos estar unidos, pues todos los mexicanos y mexicanas. Y bueno, creo que son muy importantes estas indicaciones que haces, estas señalizaciones. Entonces, pues ya, para terminar, no sé, alguna conclusión sobre hacia dónde va a ir nuestra constitución. Creo que nos vienen momentos difíciles, Rodrigo. De corazón deseo que no, pero creo que vienen momentos difíciles. Yo creo que, porque finalmente, pues quienes protegen la Constitución, pues sí era la Suprema Corte, ¿no? Al final, que tiene esa doble función de tribunal constitucional y tribunal, digamos, superior como último, ¿no? Que Superior. ya hablaremos, a ver si hacemos un capitulito sobre esa diferenciación para que la audiencia nos. Sí, hablar sobre todo de la reforma de ahí de 1994, Ujú. cuando se eleva a la Suprema Corte, digamos, a un tribunal constitucional, la Exacto. diferencia entre una Suprema Corte y un tribunal Y el constitucional. Tribunal Constitucional, exacto. Claro. Bueno, entonces comenten ustedes qué opinan, qué opinaron, vieron este evento, qué tal se la pasaron en su puente, los que nos vienen, los que nos ven de los otros países, cuenten cuánto lleva su constitución, veo que nos vienen en Colombia también, cuéntenos cómo está su constitución, desde luego en España, el 78 creo que está teniendo problemas, cuéntenos cómo está la situación en sus países y bueno, acá los leemos y les contestamos como siempre. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Buena Ana noche, Aurea. día, donde quiera que se Que nos encuentren. vean. Gracias. Hasta Bye. luego.